Imagina ser una joven indígena en el México del siglo XVI, nacer en una familia noble náhuatl, pero por un giro del destino eres vendida como esclava, arrebatada de tu mundo y sin opciones para escapar. Un día, siendo solo una adolescente, un grupo de hombres extraños llegan a tu mundo y tu pueblo te ofrece como tributo. Sin saberlo, estás a punto de convertirte en la mujer que cambiara el rumbo de un imperio, la más influyente de la conquista. Pero ¿quién fue realmente la Malinche? ¿La gran traidora de México? ¿O una pieza clave de su historia? La respuesta no es tan simple como parece. Malintzin no era simplemente una esclava, sabía náhuatl y maya, y en muy poco tiempo aprendió a hablar español. Este talento le abrió las puertas para convertirse en la intérprete de Hernán Cortés. Con cada paso que los españoles daban hacia el corazón de Tenochtitlán, Malintzin estaba ahí, interpretando, negociando y decidiendo en qué términos se darían esos encuentros. No debió ser sencillo para una joven indígena manejar la presión al hablar en nombre de ambos lados, pero ¿por qué ayudó a los españoles? ¿Acaso ella traicionó a su propia gente? La realidad es que, en ese momento, México no existía como lo conocemos hoy. Existían muchos pueblos y reinos, cada uno con sus propias alianzas y enemistades. Y el Imperio Mexica, liderado por Moctezuma, no era exactamente el vecino amable. Era un poder que dominaba y sometía a otros pueblos, y muchos veían en los españoles una oportunidad de cambio. Uno de los momentos de mayor tensión en la conquista ocurrió en Cholula. Cuentan las crónicas que Malintzin escuchó rumores de una emboscada contra los españoles. En lugar de callar, se lo contó a Cortés, y así los españoles evitaron un desastre. Fue un acto de traición, o tal vez una estrategia para proteger su posición y su vida. Lo que sí está claro es que Malintzin no era una simple traductora. Su conocimiento de las culturas indígenas y su habilidad para adaptarse al contexto español la hicieron una pieza clave. Los soldados decían que, sin ella, Cortés habría fracasado. Malintzin y Cortés tuvieron un hijo, Martín Cortés, uno de los primeros mestizos registrados en México. Es extraño pensar que esta mujer, símbolo de la traición para algunos, también es considerada la madre simbólica del México mestizo. Sin embargo, la vida de su hijo no fue fácil. A pesar de ser hijo de un conquistador, Martín también fue rechazado en España y en México. Una realidad que quizás muestra las dificultades de ser mestizo en una época en que el mestizaje apenas comenzaba. Entonces, ¿quién fue la Malinche? ¿La traidora que destruyó un imperio? ¿O la sobreviviente que se adaptó en medio del caos? Con el paso del tiempo, la imagen de la Malinche ha sido reinterpretada y cuestionada. Durante siglos, la cultura mexicana la ha representado como la gran traidora, tanto que hoy la palabra malinchista se usa para describir a alguien que prefiere lo extranjero antes que lo propio. Sin embargo, este término fue acuñado siglos después y es una construcción de la cultura mexicana moderna, especialmente a partir de la Revolución Mexicana, cuando se buscaba una identidad nacional fuerte. Pero en los últimos años, movimientos feministas y estudios históricos han empezado a ver a Malintzin no como traidora, sino como una mujer que, en una época brutal, hizo lo necesario para sobrevivir. Su rol no fue pasivo, fue una estratega que usó su conocimiento cultural y político para maniobrar en un contexto donde no tenía control total, pero sí cierta influencia. De hecho, su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? Hoy, su figura representa algo más que el simple rol de traductora o traidora. En el arte, la literatura y la historia es un símbolo de la mezcla de culturas que define a México. En murales de Diego Rivera, en textos de Octavio Paz, en relatos de mujeres indígenas, Malintzin es una paradoja viviente. Fue una sobreviviente en un contexto de sometimiento, y reducirla a traidora ignora las complejidades de su situación. Su vida nos recuerda que el mestizaje y la identidad mexicana
tienen raíces profundas y complejas. Más que un personaje histórico, la Malinche es un espejo de las contradicciones que nos definen. La próxima vez que escuches la palabra malinchista, recuerda que detrás de ese término está la historia de una mujer compleja, atrapada en un momento que cambió el destino de toda una cultura. Al final, la historia de Malintzin es, en cierto modo, la historia de México, una mezcla de resistencia, adaptación y cambio.